¿Qué tal? Es un gusto nuevamente estar en contacto con usted en este programa UP desde este magnífico escenario que es la Expo Guadalajara, que alberga una edición más de la Feria Internacional del Libro. Como siempre, nuestro compromiso es llevarle temas de interés a través de esta gran señal de C7 Jalisco. En esta ocasión iniciamos esta serie de programas con la maestra Ligia García Béjar. ¿Qué tal, Hola. Ligia? Muchas gracias. Un gusto también estar de nuevo aquí con la Universidad Panamericana y en Central 7. Por supuesto, porque esta es la feria de la cultura, de los libros, de los editores, de la creatividad, y es un escenario que siempre buscamos y que nos permite a través de esta señal, de este sistema, estar en contacto con usted. Hoy queremos iniciar hablando acerca de los hábitos de lectura de los millennials. ¿Y quién mejor que la maestra Ligia García, que ha sido una conocedora, una investigadora del tema, para que nos platique un poquito acerca del tema? Pues esperamos que sea del interés de todo el público de Central 7 y que además podamos, ¿no?, divertirnos y aprender más. Así es. Así es. ¿Cuáles son los hábitos, según tus investigaciones, Ligia, que están adoptando los jóvenes hoy día? Bueno, los hábitos en general de los millennials están muy relacionados con el uso de la tecnología, ¿no? Son por la época o la generación en la que están tipificados. Son estos chicos ahora muy jóvenes, ¿no?, que nacieron entre los años 80 y el año 2000, ¿no?, el cambio de siglo. Y entonces están muy familiarizados con dispositivos que a lo mejor en los años 80, 90 serán nuevos, ahora ya no son nuevos, y además con un mundo que ha cambiado mucho en el sentido de que los avances políticamente, socialmente, les ha tocado ver un mundo distinto al de sus papás, ¿no? Más innovador, pero también mucho más revuelto, mucho más caótico, y en ese sentido ellos también pues han generado una cosmovisión de vida en la que sus hábitos en general y los de lectura están encaminados a ser más conscientes del mundo, probablemente en algunos aspectos, pero también un poco más desordenados y buscando temáticas que son quizá también distintas a las de sus padres, ¿no? En cuanto a la lectura, por ejemplo, es una generación que también creció pues, completamente con la televisión, el cine, luego internet, y entonces les encanta la ficción, la fantasía, la inmediatez, el terror, claro, en términos de cómo hacen las cosas, todo está al alcance de sus manos. Entonces la inmediatez es un elemento que rodea sus vidas, quieren todo rápido y también hacen las cosas rápido, y en ese sentido también muchos de sus hábitos de lectura tienen que ver con una lectura más digital que física, ¿no? Pero también una cuestión que es interesante es que si bien ellos mismos se reconocen como que hay mucha información, es cierto que también demuestran de alguna manera por lo que hacen que dominan algunos aspectos pero otros no. Es decir, les cuesta trabajo a veces identificar, por ejemplo, de entre toda la información, cuál es la mejor, cuál es la más confiable. Están muy acostumbrados a recibir la información por sus redes sociales, entonces en ese sentido no siempre tienen esta capacidad de discernimiento, ¿no? Hablando de estas características, ¿cuáles son las más, digamos, abismales que existe entre la generación de antaño a estos nuevos muchachos? Bueno, yo creo que entre las que son quizá más abismales es que su manera de concebir el mundo es muy práctica, muy líquida, incluso le dicen algunos sociólogos y filósofos, ¿no? Exactamente. Según, en palabras, es un término que acuñó el sociólogo polaco Zygmunt Bauman, fallecido hace poco tiempo, y en este sentido ellos quieren tener un estilo de vida y conciben a la sociedad como de alguna manera como utilitariamente,
Sin embargo, también han visto un detrimento del mundo, de tal manera que ellos también tienen una visión mucho más de cuidado y de sustentabilidad del medio ambiente. Ya no les interesan tanto como estas metas a largo plazo, ¿no? Ellos tienen metas más concretas. Sus intereses, por ejemplo, no sé, de laborales, en el futuro, que son más que tienen que ver con el confort, con disfrutar la experiencia de todo del día a día, más que el sacrificio. Y por lo que nos dice, seguramente estos hábitos o características de los millennials, pues también hacen que el mundo literario intente adaptarse a ellos. Claro, completamente. De hecho, pues representantes, ¿no?, directivos de casas editoriales tan importantes como Penguin Random House, dicen que para ellos es un mercado muy importante. A nivel global, más del 20% de lectores son lectores adolescentes, ¿no? Y un mercado todavía más amplio, el 30% son lectores jóvenes. ¿Qué quiere decir? Que el 50% de lectores entre adolescentes y jóvenes son a los que están buscando las nuevas editoriales, porque además, por ejemplo, este centro de investigación muy prestigioso en Estados Unidos, el Pew Research, en las últimas cifras de un estudio que hizo de hábitos de lectura, la generación millennial lee más que la generación X, que es la anterior a ellos. A eso iba yo. Esto echa en tierra algunas conjeturas de que los jóvenes hoy día no leen. Lo que pasa es que están leyendo diferente. Están leyendo diferente, están leyendo temas distintos, están leyendo digitalmente, también es cierto. La lectura, y esto es pues de alguna manera una discusión que está en la mesa entre pues expertos del área, es que la lectura la relacionábamos con lectura literaria o informativa, pero libros, ¿no? Y la lectura está migrando también de conceptos, es decir, ya lo que se lee no son solamente contenidos literarios, lo cual me parece pues completamente, ¿no?, lícito que esté en discusión, porque eso es un cambio de paradigma. Totalmente. Completamente. Entonces, y este es un tema que bueno, distintos centros de investigación, autores, pues han de alguna manera pues dicho que está relacionado con estas generaciones lectoras jóvenes. Entonces, ¿qué están leyendo según lo que nos dices? Mira, están leyendo sobre todo ficción. ¿Qué tipo de ficción? Mucha fantasía, terror y también historias de amor. Les gustan mucho esas historias que están relacionadas con sus intereses de vida, pero también con transportarse a mundos y a épocas muy distintas. De hecho, por ejemplo, les gusta aprender de temas históricos, de temas sociales, pero a través de novelas de ficción. Es mucho, quizá va a ser mucho más interesante para ellos aprender, por ejemplo, de historia, a lo mejor de épocas ya muy antiguas, a través de obras literarias, que a partir de libros de historia o biografía. Incluso les parece aburrido. Ligia, digo, sin pretender profundizar en el tema, ¿no significará que los jóvenes o los millennials estén encontrando una puerta a través de la lectura, una evasión a la realidad, por este auge que está a la fantasía, a todos los contenidos o narrativas que no tienen nada que ver con la realidad? Es muy posible, yo creo que es muy posible que esté relacionado con eso y con varios aspectos. Yo creo que es una manera de ellos de explorar su mundo, de explorarse a sí mismo, porque hay tan poco tiempo en su realidad para la reflexión, para digamos, el autoconocimiento o el conocimiento del mundo, que la literatura, o están buscando la literatura para eso, para conocerse a sí mismos, conocer el mundo caótico que los rodea, que a lo mejor no entienden, que son problemas que las generaciones anteriores pues han dejado, y que a lo mejor al no saber, no tener los elementos quizá incluso académicos para entenderlos, la literatura los está evadiendo, pero a la vez también están buscando o cuestionándose el mundo a través de la literatura. E intentar una comprensión del mismo. Completamente. Sí. Y pues un sinónimo de esto es pues venir y deambular por los pasillos de la Feria Internacional del Libro. Cada vez me impacta ver a tantos y tantos jóvenes verdaderamente interesados en los diferentes stands, en las presentaciones de los libros, en los eventos artísticos. Cada vez
es mi percepción, Claro, sí, sí. más jóvenes están en torno a este gran festival de la cultura y las Y letras. yo creo que la FIL también ha tratado de buscar mucho ese segmento, ¿no? Sin duda alguna, desde que son niños, con FIL niños, pero también creo que todos estos eventos que mencionas es porque es importante atraerlos y finalmente se vuelve un pretexto también para divertirse. Eso me parece a mí un concepto muy interesante, que la lectura, a lo mejor para algunas generaciones, la lectura era un tema de informativo, que tenía que ver con la escuela, ¿no? Y entonces la FIL de alguna manera me parece que lo que busca es que en la lectura se vea diversión, se vea entretenimiento, lo cual no necesariamente está peleado con el aprendizaje. Claro. Ligia, justamente tú tienes pues muchos años, has seguido muy de cerca la FIL y sin duda te has mantenido permanentemente al lado de los jóvenes a través de tu ejercicio académico. ¿Se está cumpliendo este objetivo que pretende la Feria del Libro? Mira, no me atrevería a decir completamente que sí, pero sin duda alguna yo sí he visto a lo largo de las generaciones que cada vez más alumnos están interesados en la Feria del Libro y que esto tiene que ver no necesariamente por la Feria del Libro. Yo creo que el cine y la televisión, curiosamente o contradictoriamente, los han acercado a la lectura. Entre las pláticas que tenemos en clases, muchos me dicen, yo empecé a leer porque leí Harry Potter. Ciertamente. Exacto. Vamos a hacer una pausa. Continuaremos con este apasionante tema, hablando acerca de los hábitos de lectura entre los millennials, con una excelente académica, Ligia García, a través de este programa de la Universidad Panamericana. Regresamos. Hola amigos lectores, bienvenidos a esta cápsula de la UP en la FIL. Mi nombre es Juan Pablo Garay y soy estudiante de Comunicación Audiovisual en la UP Guadalajara. El día de hoy quiero hablar con ustedes sobre el tema tan interesante de libros y los millennials. Como nos platicaba la maestra Lina y sus invitados, esta sociedad ha sufrido cambios diversos por medio de las generaciones, como son los millennials. Y yo, como buen millennial, también participo de estas técnicas que hemos visto cómo los libros de ser un formato físico han transformado a ser algo electrónico o también conocido como los ebooks. He leído recientemente muchos libros electrónicos por medio de diferentes plataformas y apps, como lo son Kindle, como son otros dispositivos que se pueden utilizar para este tipo de lecturas. Un libro que les quiero recomendar el día de hoy es uno que leí acerca de neurociencias, neuromarketing, escrito por Jürgen Klarik. Este libro se llama Véndele a la mente, no a la gente. Es un libro sumamente interesante en el que Jürgen nos platica sus experiencias en el medio acerca de cómo las técnicas para el cerebro son muy útiles para aplicarlas en lo que son las estrategias de venta. Igual él comparte muchos tips para que puedas ser un mejor vendedor y puedas comprender mejor a las personas. Los invito a que lo lean, lo descarguen, ya sea en su iPad, en su tablet, en el celular, en la computadora o donde quieran y pues pasen un buen momento y entren a esta cultura del ebook, que como ya saben, es tendencia, está de moda y es algo muy interesante para nosotros los jóvenes. Adultos, los invito a que también conozcan estas técnicas y estrategias del ebook. Es momento de seguir un poco más en esto que es la FIL, seguir en el tema tan interesante que están platicando Ligia y la maestra Lina. Sigan pendientes en esto que es la UP en la FIL. Mi nombre es Juan Pablo Garay y me despido. Nos vemos mañana. Bye. Muchísimas gracias, Juan Pablo, muchísimas gracias. Este es un claro ejemplo cómo los jóvenes evidentemente siguen leyendo, como bien lo dices, Ligia. Juan Pablo es un excelente alumno de la Escuela de Comunicación en la Universidad Panamericana y un asiduo lector. Y nos hablaba efectivamente su grata experiencia de leer a través de medios digitales, Ligia. ¿Así están leyendo los jóvenes? En gran medida sí, pero fluctúan entre lo digital y lo físico. Sin embargo, de acuerdo también incluso a las estadísticas de ventas de libros digitales, por ejemplo, en el 2010, las ventas de libros digitales en México correspondían más o menos al 7%, una cantidad todavía baja. En Estados Unidos era ya más, del total de libros leídos era alrededor del 17-18%. Hablamos del 2010 al 2016, ya las ventas en México casi llegan al 20% y en Estados Unidos prácticamente están en competencia directa con la venta del libro físico.
las mismas editoriales dicen que no han bajado las ventas de libros, de libros en general, pero que han subido, digamos, han bajado las de físico, pero han subido las de digital. Ellos también lo pueden medir mucho porque para leer el libro digital es necesario tener dispositivos como el Kindle de Amazon u otros, ¿no?, de competencia, y han también incrementado mucho las ventas de estos dispositivos. Pero también, aunque no lean en estos dispositivos, están leyendo mucho, pues en plataformas de internet en donde a veces están a disposición libros. Luego también una estrategia comercial que están haciendo las editoriales es para al lanzamiento de un libro, ellos ponen en internet, por ejemplo, el primer capítulo y de ahí enganchan a través de la lectura digital a la compra luego del libro digital completo o del libro físico. Entonces, de alguna manera también están buscando las editoriales a los lectores digitales. Entonces, tienes una muy buena estrategia. El vaticinio, sé que es muy difícil imaginar cuál será el futuro. Hay un dilema en el sentido que van a desaparecer los libros escritos tras estas características de los millennials. ¿Tú qué opinas, Ligia? Pues mira, en cuanto a los estudios de industria editorial, lo que de alguna manera exploran o lo que prospectan, ¿no?, los investigadores de estas áreas, es que va a bajar todo el tema de impresión, o sea, lo editorial va a ser más digital, pero además un elemento interesante que me parece es que la lectura también cada vez más convergerá con elementos audiovisuales. Y entonces los libros, que se leerán mucho más en plataformas digitales, tendrán imágenes, que ya hay quien los tienen, claro, exactamente. Entonces todo convergerá, porque la lectura tenderá a ser más digital. Y incluso lo que vaticinan, como en su momento pasó con la industria musical, ¿no? Lo que bajará es la plataforma, en este caso física, en la que se lee, ¿no? En su momento la industria musical, a lo mejor el CD, ¿no? Pero se escuchará más música que nunca. Y eso también sucede con los libros. Se leerá más, incluso libros que no necesariamente son de lectura, por ejemplo, los audiolibros. Todo el tema del podcast, todo el tema de las revistas digitales, audiovisuales, eso ya está incrementando hoy por hoy, y ya hay muchas, incluso no solamente libros, sino por ejemplo periódicos y revistas que sus plataformas digitales son mucho más atractivas que los libros. ¿No? O intentan hacer un híbrido para pescar a los dos mundos, digamos, a todas las generaciones. Sí, digamos, por lo menos las tendencias de toda la industria de medios de comunicación va hacia esa convergencia. ¿Qué estrategias tú como maestra, como académica en nuestra universidad, tiene que emplear los profesores pues para llevar o acercar a los millennials con el mundo de los libros? Yo creo que es bien importante porque creo que todavía en la universidad podemos hacer mucho. Una es buscar lecturas que tengan que ver, que cumplan con dos características. Por un lado, libros que sean relevantes para su realidad, pero que también los enganchen o los cuestionen sobre su vida y los lleven a otras cosas. Y creo que no podemos dejar de largo también que los tenemos que llevar a los libros más clásicos o autores que necesitan ellos conocer, pero primero hay que llevar, es como una estrategia de llevar de más a lo menos, y también buscar libros, por ejemplo, que a lo mejor indirectamente tengan que ver con temas académicos, pero que primero a lo mejor tengan que ver o sean novelas, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, que eso nos implica a los profesores mucho conocimiento de la literatura actual, ¿no? Buscar a lo mejor un libro que a través a lo mejor, no sé, de una novela histórica, ellos puedan saber más quizá de la guerra de los cristeros, de la Revolución Mexicana, ¿no? o de la guerra o de alguna de las guerras mundiales, y eso creo que funciona muy bien porque se dan cuenta que su bagaje histórico es poco, y entonces lo incrementan a través de un libro, pero además luego quieren saber más del suceso histórico. Sin duda también para los profesores es un reto porque, bueno, pues priva en nosotros la nostalgia del libro impreso. ¿Cómo hacer para que estas nuevas generaciones se enganchen o mantengan esta grata costumbre? Fíjate que yo hago algo en mi clase también por las materias que doy, pero yo los llevo a las bibliotecas, no solamente a la de la universidad, sino por ejemplo a la del Estado. Es necesario que ellos palpen y tengan la experiencia tangible, porque yo para mi sorpresa
doy clases generalmente en primer semestre y luego posteriormente, pero les pregunto quién ha ido a una biblioteca y me dicen muy pocos que sí. Y es una cuestión que creo que desde la primaria, secundaria, preparatoria se tiene que seguir haciendo, que ellos conozcan la experiencia del libro físico y que también desde las casas, de alguna manera, se busque que ellos tengan experiencias literarias, identificar los temas que les gustan, pero esa es una parte, y luego les gusta ir. La riqueza del aprendizaje que se logra en los alumnos es la misma de un libro electrónico o de un audiolibro o de un libro impreso. Mira, la realidad es que creo que la del libro físico es mayor. ¿Por qué? Porque el estar en general la lectura implica muchos más hábitos pues de atención, de análisis, de síntesis, pero además cuando leemos en físico generalmente tenemos la experiencia a veces de subrayar o de acompañar, entonces eso hace que mientras más canales de los sentidos tenemos, sea mayor esa experiencia. Todavía creo que los libros digitales, a veces la lectura que hacemos también digital es muy como de ojeo, y no alcanza, no alcanza a ver como un análisis mucho más profundo. Creo que en ese sentido es cierto que por eso es tan necesario leer todavía en los dos formatos, no solamente quedarnos con uno. Ligia, finalmente, para concluir este segmento de la entrevista, tú como profesora, investigadora y apasionada de estos temas, ¿cuál sería la conjetura en torno a este tema de los hábitos de lectura de los millennials? Yo creo que por un lado, quitarles la etiqueta de que no les gusta leer. Sí les gusta leer, pero saber que esta es una generación que todavía está en formación. Y entonces, que ellos están buscando además mucho consejo sobre qué leer. Entonces, que aprovechemos ese interés, ese cuestionamiento, o a veces esa como duda que tienen, o esa como incomprensión del mundo, y los invitemos y los hagamos partícipes. Creo que funcionan, por ejemplo, hacer con ellos de repente clubs de lectura, compartir a lo mejor como experiencias de lectura, porque creo que son una generación, y mira, una cuestión que yo hice una investigación, una de las más recientes que hice, que fui a presentar a Dinamarca hace poco, y ellos decían que cuando no saben qué hacer sobre un tema, cómo resolver un problema, les preguntan primero a sus profesores universitarios que a sus padres de familia, por ejemplo. Tenemos que aprovechar eso, porque sí confían en lo que nosotros les recomendamos, sobre todo en temas, obviamente, de lectura, académicos o informativos en general. Pues excelente recomendación, Ligia. Justamente el siguiente segmento es acerca de un libro dirigido mucho al mundo de los millennials como también de los académicos. No me resta más que agradecerte, seguirte echando porras, impulsando para continuar con estas investigaciones que nos han dado mucha luz y que intentan, bueno, pues apoyar a los alumnos, a los académicos también en este proceso, en este reto de la inmersión al mundo cultural a nuestros jóvenes hoy en día. Es un placer hacerlo y es de lo que más nos gusta. Entonces, muchas gracias por la invitación y bueno, buen lunes a todos. Muchísimas gracias a ti por aceptar esta invitación en este programa de la Universidad Panamericana en la FIL. Pero nosotros continuamos con dos autores de un libro que no se los platico, vendrá la primicia a través de Central 7. Gracias por continuar con nosotros en este programa especial que lleva la Universidad Panamericana a través de esta maravillosa señal de Central 7. Gracias por este primer programa. Ahora en el segundo segmento, hablando de los millennials, tenemos una primicia para usted. Me permito presentar, se encuentra con nosotros el doctor Carlos López Hernández, director de la Escuela de Ciencias Económicas y Empresariales, como también nos acompaña el maestro Eduardo Díaz de León, profesor adjunto y coordinador de asuntos estudiantiles, que son ellos ambos autores de un libro fenomenal. Este libro que hoy presentamos a través de a través de la señal de Central 7,
El libro se llama Diálogos de un filósofo con un millennial. Bienvenidos, muchísimas gracias. Carlos, ¿de qué trata este libro? Pues, el libro trata de una amistad que se va forjando a través de los días, de unas conversaciones, de unos diálogos que se presentan entre los dos protagonistas, que son de dos generaciones totalmente disruptivas, diferentes, como pudieran ser la generación millennial y la generación baby boomer. Como la que tenemos aquí presente, Como la que invitados tenemos esta aquí tarde presente en nuestro con Eduardo. programa con Eduardo. Y realmente el libro pues es eso, es cómo se van haciendo ciertas diferencias, corrigiendo ciertas partes que no se pueden corregir a lo mejor en primera instancia entre una generación y otra, y al final pues se acaba concluyendo que se puede alcanzar una amistad entre distintas generaciones, ¿no? ¿Por qué le surgió a Eduardo la idea de este libro? Bueno, ¿Cómo se originó? ¿Cómo se originó? Pues justamente, primero, todos los días trabajamos con millennials. Yo creo que Carlos todavía más, porque ya hasta hay profesores que somos millennials. Tiene más kilometraje recorrido, obviamente su experiencia es mayor. Es mayor. Y también a través del trato normal con todos nuestros alumnos. A través de eso dijimos, bueno, esta generación necesita también apoyarse en la generación pasada. ¿Y cómo lo lograron? Fueron a través de, surgen estas inquietudes, vamos platicando, ¿y cómo se le va dando cuerpo al proyecto? Bueno, empezamos a darle cuerpo al proyecto, pues a través de intercambio de ideas entre Carlos y yo. Carlos, él dice, bueno, es que hay que hacer algo por esta generación, y le dimos un formato de cuento. Es un libro con mucha profundidad que explica algunos de los conceptos, de las principales problemáticas de la generación de manera muy sencilla, y lo principal es ese diálogo intergeneracional que se da una amistad entre un filósofo, el profesor Aristóteles, que vive retirado en una exclusiva playa en Hawái, y Mark, un surfista youtuber. Interesantísimo. Imagino, Carlos, este es el gran reto que tienen como académicos, poder hacer esta empatía y lograr esa introspección en el mundo de los millennials. ¿Cuáles son los principales retos que aborda el libro? Pues estos retos los vemos como oportunidades, como bien menciona Salina. Ya Eduardo platicaba sobre el proceso que tuvimos para poder ir armando pues este trabajo literario, pero lo que vemos es que pueden ser áreas de oportunidad, porque al final todos vivimos en el mismo tiempo, ¿no? En el mismo milenio, Y enfrentamos las mismas problemáticas. Entonces no nos gusta cuando se critica a una generación que nosotros las tenemos como alumnos y que sabemos que tienen muchas ventajas. Son personas extremadamente inteligentes, son muy creativas, pudieran tener pues una cierta necesidad de tener todo inmediatamente, pero eso también es una ventaja si se puede aprovechar. Entonces, al final nosotros tratamos de presentar en este libro no solamente una historia de amistad, sino también que esas diferencias que existen entre generaciones son, sin duda, pues una ventaja para crear un mundo mejor. ¿Qué intenta aportar, Carlos, este libro? Intenta aportar, dejarle un mensaje a los jóvenes. El mensaje es que tengan metas altas, sin duda alguna, pero que estas metas sean alcanzables, que traten de plantearse sus sueños, que sean personas que busquen superarse todos los días y que confíen en sí mismos, porque al final son los que van a cambiar este mundo. Eduardo, el papel del filósofo, ¿qué hace? Me llama la atención esta figura que incluyen en el libro y que de hecho pues es el título del mismo. Pues es el profesor Aristóteles como a través de la mayéutica empieza a guiar a Mark y empieza a hacerle cuestionamientos y dejar preguntas abiertas para que el mismo Mark vaya encontrando las respuestas y que también él se vaya dando cuenta de una manera muy amena las cualidades que tiene, que quizá no las ha explotado, y que también, como decía Carlos, nosotros no queremos ni criticar ni satanizar a ninguna generación. De hecho, Marx se da cuenta que tiene esas cualidades y que quizá no las ha explotado.
Él lo va descubriendo de poco en poco. Aristóteles, pues como gran profesor de filosofía y maestro de grandes también, lo va llevando de poco en poco. O sea, es un privilegio que Marc pueda tener eso, ¿no? ¿Cómo van construyendo el libro? ¿Qué capítulos? ¿Qué se les quedó en el tintero, por ejemplo? ¿Qué les hubiera gustado incluir? ¿Y qué es cuál sería la columna vertebral del texto? El primer draft, Alina, porque como tú sabes, en un trabajo así hay muchos trabajos previos antes de llegar ya a la edición final. Pues en la primera versión no gustaba los diálogos, no tanto de Aristóteles, del profesor, porque los dos somos profesores, pero los diálogos del millennial era un poco aburrido. Esta generación, igual que todas las demás generaciones, tienen un cierto vocabulario muy específico que quisimos respetar, entonces también hicimos un pequeño trabajo de investigación. Ayudó mucho que Eduardo es millennial, entonces pudimos completar esos diálogos y al final validarlos para que fueran utilizados de manera correcta el vocabulario que usan ambas generaciones. ¿Qué capítulos? Pues van capítulos muy enfocados a cómo encontrar un sentido en la vida, qué es lo importante y cómo se puede ir trabajando la búsqueda de la verdad, que aunque parecen temas pues aburridos, no lo son. ¿O demasiado filosóficos? Demasiado filosóficos, no lo son, por cómo se van llevando estas pláticas entre los dos personajes principales, y el hilo conductor, la columna vertebral del libro es precisamente el cómo se van construyendo entre dos personas totalmente diferentes, que pudieran parecer diferentes, cuestiones en común y cómo al final acaban siendo pues grandes amigos. Se plantea algo interesantísimo. Hay puntos en común entre los millennials, generación X, generación Z. ¿Hay algo que nos puede unir, Eduardo? Pues bueno, lo principal que nos puede unir es la amistad, valores en común, el querer cambiar el mundo, el querer ayudar y contribuir al progreso en general. Por ejemplo, Marc quiere cambiar al mundo. Lo acabamos de ver en pues, lo que pasó en el Distrito Federal, cómo los millennials reaccionaron ante una catástrofe y un momento de crisis, pero también la misma generación en el 68 reaccionó muy bien, la generación en turno. Vemos que son cosas en común que se repiten. La diferencia es, pues antes no había WhatsApp, no había Twitter, no había Instagram. Marc, su marco de referencia a veces es Instagram. Entonces le dice al profesor Aristóteles, no, pues como leí en Instagram. Entonces, o como lo vi en tal publicación online. O sea, es una manera muy diferente en la que Marc se comunica, pero solo son accesorios. Pero el fondo es el mismo, son puntos en común. Sin duda seguiremos platicando acerca de temas muy concretos que trae este libro que nos vienen a presentar. Un libro que suena sumamente interesante, muy novedoso. Diálogos entre un filósofo y un millennial. Los autores son invitados esta tarde en nuestro programa, el doctor Carlos López y Eduardo Díaz de León. Regresamos con ellos. Continuamos en esta transmisión del programa de la Universidad Panamericana a través de esta gran señal Central 7, el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, que tan gentilmente nos ha abierto su señal para hacer un vínculo con usted y presentar, bueno, en esta ocasión, académicos de la universidad que han escrito este interesante libro, Diálogos entre un filósofo y un millennial. Apetitoso este libro porque además, pues creo que en una tarde, en unas horas, se puede deleitar, se puede aprender de él, porque ya nos explican los autores, se intenta hacer una conjunción de los puntos que hay entre el mundo filosófico, el mundo teórico,
con la practicidad que ya también Ligia nos advertía de un millennial. ¿Cuántos capítulos tiene? Veo que es una narrativa muy sencilla, muy amena. ¿Cuántos capítulos trae? ¿Y qué podrá encontrar el lector a lo largo de estas líneas? El número de capítulos va en función del reto que le establece el profesor Aristóteles a Mark, el millennial. Entonces, es como una aventura, entonces, es una aventura una narrativa. porque le plantea un reto que debe de cumplir. Ese reto ya lo podrán leer ustedes. Es un reto muy sencillo, a lo mejor para una persona que está acostumbrada a platicar, que está acostumbrada a dedicarle tiempo a otras personas, como sería pues un profesor universitario retirado, filósofo, pero es un reto muy complicado para Mark, en este caso un millennial, y pues es el número de capítulos que va a tener. ¿Cómo empieza? Pues con una necesidad que tiene el millennial, que básicamente es usar pues un espacio que tiene ya disponible el profesor detrás de su casa, y el número de capítulos pues obviamente es a través, como bien dices, es una aventura, pero es una aventura sin muchos descalabros y que básicamente lleva lugar afuera de la casa del profesor, ¿no? A través de los días se construyen estas diferencias que ya comentaba Eduardo, y también se van construyendo cuestiones en común, y al final ven si se pudo o no se pudo alcanzar pues el reto que le plantean a Mark. Sí, platicar el final, Eduardo. Imagino que también no solamente para los jóvenes, creo que a muchos de los que somos profesores pudiese interesarnos esta propuesta que dan a través del texto, del libro, porque es un reto lograr una comunicación, es de poner en común con los millennials. ¿Consideran que es un paso para lograr esto? Sí consideramos que es un paso importante. Este libro está dirigido a todas las generaciones, adultos y jóvenes. Por lo mismo que decías, es que se trata de un diálogo intergeneracional. Los actuales millennials necesitamos del diálogo con las generaciones pasadas, los baby boomers, los X. ¿Por qué? Porque necesitamos aprender algunos detalles para poder manejar bien todo el potencial que tenemos. O sea, queremos transformar al mundo, lo estamos ya haciendo, pero también necesitamos una guía, una muy buena guía. Este libro lo que pretende es abrir esas preguntas para incentivar a las demás generaciones para que abran ese diálogo. Pues justamente hoy, en estos tiempos, en esta época, que justo hablamos de derribar fronteras, de no construir muros, al contrario, tender puentes. Qué mejor que iniciemos con esta cruzada de un puente con estas nuevas generaciones que tanta falta nos hace. ¿Cuáles, digamos, las principales exigencias, Carlos, que nos hacen los jóvenes a los académicos, a los autores? Pues lo hemos visto en el día a día, en la Universidad Panamericana. Estamos conscientes que esa atención personalizada que nos distingue tanto es parte de lo que buscan los jóvenes, no va a cambiar, porque esta generación de jóvenes, así como las anteriores, especialmente los millennials, nos requieren tiempo, ¿no? Nos requieren que sepamos cómo escucharlos, solamente eso, cómo escucharlos. Paradójicamente, ¿verdad? En un mundo tan globalizado, lo que esperan, lo que demandan es la individualidad. Sí, aunque ellos han vivido a lo mejor con algo que a nosotros no nos tocó en demasía, como serían las redes sociales. O sea, saben cómo convivir con otros, pero a lo mejor en un esquema virtual, y lo que necesitan cuando están hablando con otra generación, sean sus papás, sus profesores, algún familiar o algún jefe, es que sean escuchados, que los traten de comprender desde una perspectiva millennial, no desde una perspectiva de otra generación, y que puede haber cuestiones en común y cuestiones que los pueden ayudar a ambos a llegar a algo que es más trascendente, ¿no? Justo, ¿cuál sería la estrategia de este filósofo o de los académicos para lograr esta comprensión de los millennials? No sé. Eduardo ahorita se los explicará más a detalle, pero el primer reto es retarlos, ¿no?
Por eso nos venía muy bien explicar que el libro inicia con un reto que le plantea una generación que tiene más años en este mundo a la nueva generación y irlo guiando sin decirle qué es lo que tiene que hacer paso a paso, porque a nadie nos gusta más cuando somos jóvenes que nos digan exactamente cómo hacer las cosas. Pues básicamente, o sea, poner retos alcanzables, animar también a la persona a que lo haga, unos incentivos, premiarlo también, saberle reconocer cuando tiene algo positivo, hizo buenas aportaciones y que también vea que sobre todo lo que hay es interés, que en realidad le importas, cariño. Por eso también va surgiendo una amistad. Y de alguna manera en el libro también podremos encontrar estos recursos, esta guía, esta orientación de cómo hacer que aquello tan inalcanzable para muchos millennials como la conceptualización, la teoría, la densidad y profundidad de ciertos conocimientos puedan hacer más asequibles a ellos. Sin duda alguna, pero partimos de la base en que es una generación extremadamente inteligente que está informada, a lo mejor en ocasiones no de manera correcta, y que el buscar esa verdad pues necesitan una guía que les enseñe cómo poderla alcanzar, ¿no? Pero que no los tratemos y que no es lo que busca el libro, que no se les trate como personas que están ajenas a ese conocimiento, ¿no? Y pues esta sería como la gran respuesta, ¿no? También a una pregunta de cómo poderles ayudar a ser mejores. Han mencionado la palabra clave también, la búsqueda de la verdad, aquello que, bueno, pues cae en un profundo relativismo y que justo abre más la brecha entre las generaciones. ¿Hacia dónde nos lleva el libro en esta búsqueda de la verdad? ¿Cómo se plantea? El libro lleva a que Mark se interese por encontrar la verdad objetiva, pero lo va guiando de poco en poco. O sea, no es Aristóteles, en ningún momento impone decir esta es la verdad y esto es lo que tienes que hacer, Mark. Él respeta la inteligencia que él tiene y le marca, le dice, oye, tienes que comprometerte con la verdad de lo que estás diciendo. Tiene que ser algo que te comprometa, que estés casi dispuesto a dar la vida por esto. Y es cuando Mark ya se lo toma en serio. Entonces él también empieza a buscarlo. El libro tal lo deja muy claro, esa parte, cuando hablan acerca del tema de la verdad y la búsqueda de la verdad. Entonces Aristóteles, pues a través de la misma mayéutica, lo va metiendo, ¿no? Le va diciendo, pues mira, pues por aquí es como llegas a la verdad total, ¿no? ¿Cuál sería el siguiente paso una vez que este libro obviamente auguramos un éxito total? ¿Se está pensando ya en una segunda parte o de alguna manera cómo lograr que este trabajo, este proyecto llegue a más personas y verdaderamente tenga el objetivo deseado? Por el momento no tenemos planteado como tal, sabemos que va a haber un segundo libro, pero queremos esperar cuáles son las reacciones que hasta el momento han sido muy positivas de nuestros lectores. Por eso lo que decía Eduardo tiene toda la razón. Es un libro que se puede digerir muy fácil, que se puede leer en una tarde. Afortunadamente lo han leído ahora personas de la generación Baby Boomers, generación X, Millennials, Centennials también, o sea, niños de 12, 13 años, y les ha gustado. Entonces queremos esperar cuál es la reacción como total para saber si vamos a continuar con una línea similar o va a ser una continuación de los mismos protagonistas. Es decir, va dirigido a N cantidad de público, no va a un segmento muy preciso. Sí, está dirigido para los jóvenes, pero para que lo disfruten también los adultos, ¿no? Este libro se puede encontrar en la Feria Internacional del Libro, donde seguramente a través del programa tendremos gente que hayamos despertado el interés por acercarse a intrometerse a este diálogo entre un filósofo y los millennials. Bueno, lo pueden encontrar en Ser Editorial. Aquí en la fila está en el stand HH36 y en el N1 del área nacional.
También está en librerías Gonville, ahí lo pueden también encontrar, el libro. Y sí, lo importante es, bueno, pues aprovechar escenarios como este, la gran Feria Internacional del Libro, para justamente acercar todas las generaciones al mundo de la cultura, al mundo del aprendizaje. Y para finalizar, Carlos, ¿algún mensaje, algún recordatorio, una sugerencia a nuestro auditorio? Es que generemos el diálogo entre todas las generaciones y nos gusta mucho decir que todos somos millennials, ¿Por qué? porque estamos aquí. Bueno, y porque a lo mejor la juventud se lleva en el corazón y en la mente, no solamente es una edad fisiológica y cronológica, sino que hay que también vivir y buscar esos puntos de encuentro. Me quedo con ello. Sí, pues como decía Carlos, todos somos millennials, invitarlos a que abran el diálogo intergeneracional, que también estén dispuestos a escuchar y plantear preguntas. No tener miedo a plantear preguntas. Incluso el libro dejando varias líneas. Es muy sencillo, muy fácil de digerir. No habla de conceptos así filosóficos elevados. Es algo del día a día. Del día a día. Y permanentemente esa búsqueda, la verdad, que a fin de cuentas la verdad os hará libres y nos hará sentir muy bien, y sobre todo pues en esa comunión con los jóvenes hoy en día que tanto necesitan y para los cuales trabajamos tanto. Pues agradecemos muchísimo al doctor Carlos López Hernández, a Eduardo Díaz de León, ambos, como director de la Facultad de Ciencias Económico-Administrativas, agradecemos muchísimo, junto con el coordinador Eduardo Díaz de León, hayan cedido parte de su tiempo para venirnos a platicar de este libro, Diálogos entre un filósofo y un millennial, que no lo alcanza a percibir usted, pero está calientito. Recientemente, pues de hecho apenas va a ser la presentación en el marco de esta Feria Internacional del Libro, desde la cual también estamos nosotros transmitiendo este programa de la Universidad Panamericana a través de la señal del Central 7, Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, que damos las gracias por permitirnos este acercamiento. Y la invitación es para que mañana también a la misma hora nos acompañe. Seguramente un tema de interés es la situación que vive España. ¿Cómo no? Tendremos obligadamente que platicar, tratar de ayudarle a través de nuestros académicos a entender un poco la complejidad de la situación que está viviendo España hoy. Esta feria es dedicada justamente a esa hermosa ciudad, porque no es en España, es en Madrid. Entonces, bueno, le esperamos mañana en esta misma señal a través del Sistema Jalisciense Radio y Televisión Central 7. Su servidora, Alina García Barba, agradece el favor de su atención.